Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Desde el Servicio de Asuntos Sociales queremos, en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, la Mesa de Salud y todas las entidades que la componen, hacer celebración de este día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un acto que, aunque sea sencillo, hemos querido darle un matiz humano, cercano y presencial. Posteriormente se divulgará a través de las redes y de nuestras plataformas Studium a todos los estudiantes de la Universidad de Salamanca y todos aquellos que quieran participar de ellas. Y a continuación, un vídeo divulgativo que han realizado diferentes componentes de la Mesa de Salud, de la Concejalía de Salud Pública y Consumo del Ayuntamiento de Salamanca, quienes son los verdaderos protagonistas de este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy, día 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha señalada para la Mesa de Promoción de la Salud en la Discapacidad Intelectual y la Salud Mental del Ayuntamiento de Salamanca. Esta mesa está integrada por el Ayuntamiento de Salamanca, por la Universidad de Salamanca, Asociación Ariadna, Asperger Salamanca, Fundación Aviva, Asprodes, Aspace, Aspar La Besana, Fundación AFIM, Down Salamanca, Insolamis, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Salamanca y Salud Mental Salamanca, AFEM. Somos personas que sabemos cuidarnos y protegernos. Al igual que en estos momentos lo que estamos pasando, hay familias y entidades que estamos con temor a lo que pueda pasar. Todas las asociaciones estamos teniendo problemas económicos para mantener nuestros programas. Al igual que tenemos problemas para mantener los espacios públicos y estamos muy limitados. Seguiremos aprendiendo de todo lo que está pasando en estos momentos. Seguiremos cerca de las personas aprendiendo y respetando. ¿Verdad que todos somos iguales? Porque queremos seguir siendo visibles a tu lado. Porque queremos respetar, pero también necesitamos ser escuchados. Porque somos expertos en adaptarnos a nuevas situaciones, pero es más fácil con vuestro apoyo. Que el virus no pare la inclusión de las personas con discapacidad. Bien, a continuación Julia Mohino, que es responsable, que es técnico de la Unidad de Ciudadanía y Mujer de Plena Inclusión Castilla y León, nos adentrará dentro del 14 aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Julia, cuando quieras, el atril es tuyo. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación de poder estar aquí hoy con todos vosotros y compartir en un espacio tan bonito un día de celebración, ¿no? Pero que ojalá no tuviéramos que tener días especiales si tuviéramos una verdadera inclusión. Yo quiero hablaros de la Convención, del 14 aniversario de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y deciros, bueno, he preparado una presentación accesible, ¿no?, en lectura fácil. Deciros que hoy el llamamiento principal que se hace en este día 3 de los derechos de las personas con discapacidad hace alusión a la accesibilidad universal, la importancia de la accesibilidad universal como camino para una verdadera inclusión, ¿no? Está en un formato accesible para que, puesto que los formatos accesibles nos benefician a todas las personas, independientemente de nuestras capacidades, de nuestras situaciones o de otros aspectos. Vale, pues la Convención, que sabéis que cumple 14 años, la Declaración de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, se elaboró en el año 2006 y, como sabéis, España la ratificó. Además, se elaboró un 13 de diciembre, España la ratificó en el año 2007 y vengo a hablaros de lo que ha supuesto esa Convención. Que, como sabéis, los derechos humanos, la pregunta previa que nos hacíamos es decir, ¿por qué una Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006?
no entramos dentro, las personas con discapacidad no entramos dentro de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. ¿Por qué casi 60 años después se elabora esta convención? Pues se elabora porque se estaba viendo que había un déficit en la ciudadanía, un déficit en las oportunidades de las personas con discapacidad. Se estaba viendo que no tenían gozaban de esas mismas oportunidades, ¿no? Por eso se elaboró esta convención, ¿vale? Esta convención, sabéis que las convenciones, los derechos son, en definitiva, normas que facilitan la vida de las personas, ¿no? En el mundo existimos muchas personas y, por desgracia, tiene que haber convenciones, tiene que declararse derechos humanos o derechos del niño o derechos de las personas mayores, ¿no? Pues porque el mundo es un lugar donde estamos y convivimos muchas personas y tiene que haber leyes y normas para que esa convivencia sea lo mejor para todos, ¿vale? Esa convención, yo deciros que esa convención no marca ningún artículo o ningún derecho distinto al de los derechos humanos, ¿no? Todas las personas tenemos los mismos derechos, pues a la educación, a una vida digna, a podernos desplazar y movernos entre países. Es decir, que los derechos y el articulado es el mismo, pero la Convención sí que marca un cambio, una oportunidad muy importante, porque pasamos a hablar de la discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos, que esto es lo importante, ¿no? Hemos tenido distintos, en cuanto a la concepción de la discapacidad, ha habido distintos modelos, ¿no? Pero la Convención marca empezar a hablar del modelo de los derechos, del modelo de la ciudadanía plena. Esa Convención tiene algo que la hace distinta, y es que tiene 2 artículos principales. Disculpadme porque muchas veces yo hablo y no voy acorde con las presentaciones, pero creo que está todo reflejado, la presentación la tenéis, pero por hablar de que hay 2 artículos que son transversales y son los fundamentales y los que suponen ese gran cambio, y es el de partir de la igualdad y no discriminación y el de la accesibilidad universal, ¿vale? Estos son los 2 artículos transversales, ¿no?, en los cuales supone ese cambio. Hoy el llamamiento se hace por el tema de la accesibilidad. ¿Por qué? Porque esta convención supone el decir que ya sabéis que los distintos modelos, la consideración hacia la discapacidad ha sido distinta, pero en este modelo se pone la discapacidad en el ámbito de los derechos humanos. Es decir, no es un problema que una persona no pueda acceder a un espacio físico o no entienda un documento, sino el problema lo tenemos el conjunto de la sociedad, que no hacemos que los productos que se elaboran o las informaciones o los espacios, se llama accesibilidad universal, porque siempre se ha luchado, pues entendemos, yo si me permitís el ejemplo, siempre digo, hace pues lo mismo 20 y tantos años, cuando se hablaban de las rampas, si os dais cuenta, en los portales para acceder a los edificios, ¿no? Pues en cualquier edificio pues nos van a poner una rampa y ahora mismo todo el mundo subimos por las rampas. Yo ahora mismo, cuando Cristina me ha dicho dónde estaba el aseo, he accedido por la rampa, independientemente, quiero decir, cuando vas con un carrito, vas con una silla de ruedas, las rampas, en definitiva, han sido, yo creo que un beneficio para todos. La accesibilidad universal no solo se refiere a la accesibilidad física, sino a la accesibilidad cognitiva también, ¿no? El que un documento le entendamos todos, sea accesible. El tema de la lectura fácil. Yo siempre digo que qué bien nos vendrían los prospectos médicos en lectura fácil o información de los bancos en lectura fácil. Sería pues como esas rampas, ¿no? Un beneficio para todas las personas, independientemente de que tengamos una discapacidad o reconocida o no la tengamos. Quiero decir que eso es algo muy importante y es ¿no? donde pone el prisma de decir, no es un problema de una persona, es un problema de una sociedad que sus productos, sus servicios no están adaptados a que todo o toda aquella que quiera pueda utilizarlos, ¿vale? Y, por supuesto, el de igualdad y no discriminación, qué decir, ¿no?, de ese artículo transversal.
esa creencia, tenemos que esa lucha siempre, ¿no?, de la igualdad de las personas, la igualdad en cuanto a las oportunidades, ¿no? Igualdad en el valor del valor de la vida humana, sea como sea, de donde sea, o, ¿vale? Esa igualdad, ¿no? Se refiere a que vivimos la importancia, ¿no?, de la diversidad humana, pero que tengamos igualdad en cuanto a las oportunidades, el mismo valor como personas, la misma dignidad, ¿no? Se me hace siempre muy difícil hablar del tema de cuando en el año 2006 salió la Convención, en plena, pues fue una labor importante. Yo, por ejemplo, desde mi ámbito, es el de las personas con discapacidad, el formarnos en la Convención. Claro, lo primero vamos a conocer nuestros derechos. Y recuerdo que además una de las primeras sesiones, en 2007, a mediados de 2007, la hicimos en el Castillo de la Mota, en Medina del Campo. Hicimos un encuentro de personas con discapacidad de toda Castilla y León, éramos unas 100 personas, nos cedieron allí ese espacio y decíamos que qué difícil empezar a hablar de derechos porque es algo como es algo muy abstracto, ¿no? Y hablar de derechos en un mundo que, a mi opinión personal, es muchas veces tan injusto y tan desigual, ¿no? Pero teníamos que empezar esa tarea de conocer la Convención, pero para ello, para hablar de derechos, teníamos que hablar de otras cosas como la ética, para ponernos, ¿no?, para entender. Y aunque los derechos es algo muy abstracto, luego, en definitiva, sí se traducen en cosas de nuestro día a día, en actos de nuestro día a día, que implican que se cumplan o se respeten esos derechos. Entonces, estos dos artículos pues son los transversales a la Convención y son las que, si me permitís, ha dado un impulso, porque el resto de artículos, pues es lo que os decía, no dejan de ser, bueno, aquí veis que de la accesibilidad universal es el artículo 9, pero que no dejan de ser los mismos, ¿ves? Ahí vemos distintos tipos de apoyos, los que sean. Otra cosa muy importante también, cuando hablamos de la importancia, ¿no?, de los apoyos, ¿no? Todos necesitamos apoyos en nuestra vida para desarrollar las distintas acciones que desarrollamos, pero también es muy importante decir, yo siempre cuando damos cuando hacemos los talleres o las formaciones con las personas, siempre decimos, parece que como que siempre necesitamos apoyo, pero también somos un apoyo muy importante para otras personas, porque esto nos pone también en valor. Como sabéis, la ciudadanía, en definitiva, que estamos diciendo que estamos dando este salto, ¿veis? Si permitís, pues otros artículos son artículos recogidos en la Declaración de Derechos Humanos, ¿vale? No son distintos los artículos, los derechos de las personas, pero es que, si me permitís, lo importante es darnos cuenta que ese paso a la ciudadanía plena, sabéis que la ciudadanía se sustenta en 3 pilares, como son la participación activa, el ser sujeto de derechos y también de obligaciones, eso también es lo importante, y el sentirme parte, ¿no? Sentirme parte de los sitios en los que yo desarrollo mi vida, pues parte de mi familia, parte de mi colegio, parte de mi entidad, de mi barrio, parte de los medios en los que nos movemos las personas, ¿vale? Y ese salto a la ciudadanía activa implicaba, por supuesto, una palabra que yo siempre digo, es una palabra, si me permitís, en mi opinión, muy larga, muy liosa, pero implica cosas muy importantes en nuestro día a día, que es la autodeterminación, ¿no? El ser, en definitiva, el protagonista o la protagonista de mi vida. Esa palabra tan larga, tan dificultosa, luego implica cosas muy importantes y muy del día a día, ¿no? El conocerme a mí mismo, por supuesto, el resolver problemas, el poder elegir para poder decidir, porque claro, es distinto hacer una elección que luego una decisión, ¿no? Pero el permitir ese desarrollo a las personas, porque si no se nos permite, si no se nos da la oportunidad para que haya esa autodeterminación, siempre entran en juego las capacidades de las personas, que si yo siempre digo que todos tenemos muchas más capacidades que cosas que no podemos hacer. Lo que pasa es que el cambio de conciencia también va en que empecemos a poner el prisma en todo lo positivo y todo lo que podemos hacer las personas, y las 2 o 3 cosas que no podemos hacer, no poner el valor no sé si me permitís, el cambio de conciencia va un poco por ahí. Parece que ya la etiqueta del DIS etiqueta como que no, el no se puede.
si nos fijamos más en las capacidades, ¿no? Bueno, fijarnos en las capacidades, dar oportunidades y prestar apoyos a las personas, ¿no? Esos son los 3 componentes que tiene la autodeterminación según Weizsäcker. Yo luego siempre también añado uno que englobaría todo, que es el querer de la propia persona también. También hay personas que tienen muchas capacidades, tienen todos los apoyos y han tenido oportunidades y ellos no han querido o ellas no han querido, ¿no? Entonces, en ese juego, ¿no? Pero lo importante es permitir el desarrollo de la persona, el que tenga su propia identidad, su propia opinión, cosas muy, muy importantes para esa verdadera inclusión, ¿vale? La Convención, si yo me permitís, ha supuesto ya muchos cambios, si se me ocurren, por ejemplo, el propio cambio de nombre nuestro, ¿no? Antes nos llamábamos FEAPS y ahora nos llamamos Plena Inclusión. Yo creo que el cambio, no sé qué opinaréis, pero es muy significativo, porque además FEAS respondía a unas siglas, ¿no? Entonces, ese cambio se produjo en el año 2015. Quiere decir que la Convención, a partir de la Convención, sí que, yo si me permitís, en mi vida laboral, sí que he ido viendo unos cambios muy significativos y uno de ellos fue en el 2015 cuando pues alrededor de 200 personas con discapacidad intelectual, en este caso, pero bueno, no importa, ¿no?, el poner también etiquetas a la discapacidad, empezamos a hablar de liderazgo, de toma de decisiones, ¿no?, de coliderazgo. En el año 2012 también se hizo un manifiesto muy importante para las personas, que fue el manifiesto por la plena ciudadanía, en el segundo centenario de la Constitución, ¿no?, de la Constitución de Cádiz, ¿no? Se han ido dando pasos importantes que avanzan hacia el coliderazgo, ¿no?, que avanzan hacia la participación activa y real, no la participación, pero claro, para eso también necesitamos dar esos espacios para participar, aprendemos todos participando, ¿vale? Por eso la importancia de que se nos den oportunidades para ellos. Cambios significativos como en el 2019, cuando se instauró el derecho a voto de más de 100.000 personas que en España, por motivos de la modificación de la capacidad jurídica, no podían votar. Y ayer, me parece, día 2, otra batalla muy importante ganada, que es el tema de que aprobaba el Senado el cambiar el código, ya no sé si civil o penal, porque yo no soy el ámbito jurídico, pero para prohibir las esterilizaciones forzosas o no consentidas de muchas mujeres con discapacidad, ¿vale? Entonces yo creo que son batallas importantes, batallas muy importantes, pero que nos toca seguir luchando. Y además que lo importante, yo siempre digo que hoy yo estoy contándoos esto de la Convención, pero la importancia, pues ahora va a hablar María Eugenia es de Aspace Salamanca, porque a mí me parecía que lo importante está en cómo las personas, ¿no?, lo vamos a hacer a través de un vídeo, cómo las personas viven, ¿no? ¿Qué valoración hace ella de estos 14 años, de estos, pues a nivel personal, a nivel de centro, a nivel de la sociedad en general? Este año, además, pues bueno, tenemos... si me permitís, os traía el informe, está todo en la presentación, pero si hablo no coordino bien para pasar. Hablábamos que en el año 2019 la ONU, porque lo bueno de cuando un país ratifica la Convención, que en el caso de España ya os digo que fue en 2017, se compromete a que sus leyes y todo su marco jurídico se adapte para que la Convención sea una realidad, ¿vale? En 2019 la ONU hace un informe de la situación de España con respecto a los derechos de las personas con discapacidad, y deciros que, bueno, dos de los puntos que marcaba, hizo un decálogo de 10 puntos, dos de los puntos que más destacaba, como por ejemplo era el tema de las elecciones o el tema de las esterilizaciones forzosas, pues veamos que ya ha sido una batalla ganada. Yo creo que sigue tocando luchar mucho, pero que lo importante es poner que las propias personas, porque tiene mucho más sentido cuando las propias personas defienden sus derechos, y ahí va a estar realmente el paso importante, ¿no?
el que las propias personas estemos aquí, estemos hablando de nuestros derechos, de nuestras situaciones, es el valor fundamental que tiene. Y yo por mí tampoco quiero robar, no sé cómo voy de tiempo, si voy bien, robar mucho más tiempo, que la batalla queda mucho por hacer. Yo siempre digo que es como en todos los movimientos, no hace tantos años las mujeres no votábamos, o otros colectivos como el de las personas negras no hace tampoco tantos años que no podían estar en una universidad o que no podían utilizar los baños. Quiero decir que el mundo estamos totalmente conquistando batallas, y que sigamos todos para que esto sea una realidad, para que aquí esté las personas que, independientemente de cómo seamos, de dónde vengamos o de tantas, que realmente la inclusión sea una realidad, ¿no? Que todos podamos participar de las sociedades. Ojo, luego también siempre digo, las sociedades las formamos todos, y aunque el poder de cambiar las cosas no está en las manos de uno solo, ¿no?, pero siempre todos tenemos en la mano hacer pequeñas acciones cotidianas que respetan los derechos de las personas con discapacidad o los derechos de cualquier persona. Y en definitiva, muchas veces a las personas lo que nos importa es lo cotidiano, ¿no? Tener una buena vida en el día a día. Y normalmente las personas queremos todas lo mismo, que es sentirnos respetados, valorados, escuchados, que lo que digo yo es importante porque los demás me escuchan, que el sentirme en definitiva valorado, con responsabilidad. Cuando nos dan responsabilidad, a la mayoría de personas nos gusta esa responsabilidad, en función de la edad también quiero decir, ¿no?, en función de la edad que tengamos y del propio desarrollo de la persona. Y yo por mi parte creo que dejo paso al vídeo de María Eugenia. María Eugenia Lucas, decir que María Eugenia es una mujer muy activa, está con nosotros en el foro, porque se van cambiando las cosas un poco a nivel asociativo, ¿no? También se ha creado en el año 2018 un foro de personas que estén en plena inclusión, para que realmente puedan hablar y puedan, con la junta directiva, ¿no?, para que se escuche. Las personas que forman el foro representan a sus entidades, en este caso María Eugenia es representante de Aspace Salamanca, de sus compañeros y compañeras de Aspace Salamanca en este órgano, ¿vale? Y vamos a ver el vídeo y agradeceros vuestra presencia y pasar un buen día. Hola compañeros, me llamo María Eugenia Lucas Clemente, tengo 53 años y soy la representante de Castilla y León de plena inclusión para personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo. Y estoy aquí en Salamanca desde el 2006, que abrieron el Centro de Caminos y la residencia Oropéndola, y me gusta ayudar a todo el mundo que puedo. Como he dicho antes, yo ahora soy la representante de plena inclusión y me he sentido muy orgullosa de representar a mis compañeros en plena inclusión, porque así he podido representar las ideas y las cosas que necesitamos todas las personas con discapacidad, tanto intelectual como personas de grandes necesidades de apoyo. Y de eso me he sentido muy orgullosa. Por eso me voy a presentar otra vez a la candidatura de plena inclusión. Hace un par de años, los directores de Aspace Salamanca me propusieron que representara a Aspace para representar a mis compañeros en plena inclusión de Valladolid. Y yo me sentí muy halagada. Como he dicho antes, al ser la representante de plena inclusión de Castilla y León,
me da la oportunidad de representar a mi asociación al Paz de Salamanca en muchos lugares, y así he tenido la oportunidad de representar a mis compañeros en otras regiones y en otras comunidades, y he podido ver cómo está la accesibilidad en otras comunidades o en otras regiones, como en Valladolid, en Madrid, y comparar unos sitios con otros. Además, me he sentido muy cómoda de hablar con otros compañeros de los problemas que tienen ellos en otros sitios. En cuanto al virus, aquí en Alpatia lo hemos vivido varios compañeros, lo han sufrido. Yo, por ejemplo, no lo he sufrido todavía, pero me siento un poco triste, porque ahora tenemos que estar separados de otros compañeros que sí que han sufrido, para no cogerlo nosotros. Y en cuanto salimos a la calle, me siento un poco las personas sin discapacidad que van de paseo por la calle, muchas van sin mascarilla, y nosotros, que nos cuesta mucho, nos ponemos la mascarilla y tenemos que aguantar a otras personas que se lo toman a la ligera sobre el virus, y yo eso no me gusta, porque opino que todos tenemos el mismo derecho a llevar mascarilla, porque lo del virus no es una tontería, es una realidad que lo estamos viviendo todos. Por eso yo digo que el lema, abajo el virus, arriba la mascarilla. Un saludo. ¡Mua! Bien, muchas gracias, María Eugenia. Nuria, hay que ficharla para el programa Universal. Es total. Gracias, Julia, por esta exposición clara y evidente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un tema abstracto, como tú bien decías, de derechos, pero es un tema que atañe al día a día de todas las personas con discapacidad. Vamos generando pequeños cambios. Esta mañana nos han pasado una nota de un compañero de educación que quería que le llamásemos, le hemos llamado, dice: estéis de enhorabuena, además del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Me ha pasado un flash en el Senado ayer, además del tema de la esterilización, también se ha aprobado por fin la reforma del artículo 49 de nuestra Carta Magna de la Constitución Española, para quitar de una vez por todas esos términos de disminuidos. Vivimos anacrónicos, la sociedad siempre evoluciona mucho más rápido que todo el contexto normativo. Esperemos que una vez por todas ha habido un compromiso de la vicepresidenta de Carmen Calvo, que antes de finalizar el 2020 por fin vamos a tener una Carta Magna sin esos términos tan horribles que parece que siempre están ahí con la espada de Damocles encima de las personas a las cuales representamos. Bien, sin más, pienso que es hora de dar el protagonismo a los verdaderos actores de este día, que son realmente las personas con algún tipo de necesidad educativa específica o de algún tipo de discapacidad, y que siempre están presentes en la Universidad de Salamanca en cualquier tipo de evento que se hace en torno pues a este día. Entonces me gustaría que pasaran y tomaran sus asientos Inmaculada Tejedor Morán, por favor, cuando quieras, y Mercedes Torrecilla, si sois tan amables. Es un acto, he dicho, que aunque pues discreto, es emotivo, pues siempre tener compañeros, gente querida con la cual trabajamos el día a día, luchamos juntos, y bueno, pues son mis estudiantes, si me permitís decirlo, mis chicas, ¿no? Estudiantes. Había una tercera persona convocada para reflejar un poco también que la pandemia, el día a día, pues os ha puesto difíciles el día a día
un poquito más, inclusive a las personas con discapacidad, incluso en el ámbito universitario, y sí quiero hacer un poco el testimonio de esta persona que está invitada, no ha podido acudir por problemas, era un estudiante con problemas auditivos, y es cierto, ya se ha visto, os habéis hecho eco de la dificultad añadida que tienen vuestros compañeros y compañeras con problemas de audición, que aunque tengan el soporte de la Universidad de Salamanca en cuanto al apoyo de los intérpretes de lengua de signos, todo ese apoyo orofacial a través de los cuales ellos tienen una mejor comunicación y una mejor interpretación de aquellos que queremos interpretar. Por desgracia, la pandemia todavía les ha ido mucho más en menoscabo, porque nuestras mascarillas no solo tapan nuestros labios, casi quitan un tercio de nuestra expresión facial y se les hace todavía muchísimo más difícil la comunicación con ellos. Entonces, quería poner voz un poco a esta persona que no ha podido estar sentada con todos nosotros. Y sin más, Mercedes, quería formularte unas preguntas para que, tanto aquí como en nuestras casas, sepamos o pongáis en primera voz qué dificultades ha supuesto pues, lo que ha sido la COVID-19 en vuestros casos, en tu caso, Mercedes. Muchas gracias. Pues yo creo que ha habido dificultades para todo el mundo, pero en mi caso, sobre todo, lo he notado en la mascarilla, pues yo estoy completamente a favor de su uso, pero sí es verdad que esta a veces me dificulta un poco a la hora de hablar, porque implica que se me entienda aún peor de lo que se me entienda. Luego, pues, en los otros aspectos, la verdad que en el ámbito social yo tengo la suerte de tener una familia numerosa que nos llevamos muy bien, entonces ese es un pilar fundamental para el afrontamiento de una situación de este calibre. Muy bien, qué razón tienes, el apoyo de los más cercanos de nuestras familias para superarlo todos de forma conjunta, como hoy que estamos aquí todos juntos. ¿Qué afrontamiento, qué pautas, qué actuaciones has cogido? Además, esta palabra que os gusta tanto a los psicólogos, ella futura psicóloga, estudiante de cuarto de psicología, puedo decirlo, ¿verdad? Lo he dicho ya. Y además, brillante, brillante. Parece ayer cuando estuvimos sufriendo haciendo el EBAU, ¿verdad? Y ya estás a punto de graduarte. ¿Qué actuaciones, un poco desde tu punto de vista particular, has utilizado para afrontar la COVID-19? Pues yo creo que sobre todo me ha servido para valorar las pequeñas cosas y las personas que me acompañan en esta vida, porque quizás no podemos quedar con todos los amigos que queramos, bien sea por la distancia o por las situaciones. Entonces me he propuesto contactar de manera regular con cada uno de ellos para que esta situación no nos prive de mantener el contacto. Muy bien, una de las pautas que durante la pandemia se dieron efectivamente es poner en práctica lo que bien ha hecho Mercedes, es
retomar o tomar o mantener el contacto social con los iguales, con aquellas personas que por algún tipo de, o sencillamente por el confinamiento o por la situación o por la lejanía geográfica o física, no podemos estar en contacto importante a través de redes, de medios de comunicación, de un Zoom, de lo que sea, estar en contacto. Muy bien. Y para finalizar, me gustaría saber un poco, ya teniéndonos al espacio universitario en el que nos encontramos, cómo te has visto afectada tus estudios de psicología, el tema de la pandemia, además de que hemos cambiado un poco todos en los organigramas, la infraestructura, las entradas, las salidas, las tomas de temperatura. ¿Cómo te ha afectado en particular a ti, Mercedes? Yo creo que el cambio principal es el hecho de tener las clases de manera online. A mí no me gusta este hecho, pero sí es verdad que a nivel de la interacción me dificulta un poco por el hecho de que si quiero preguntar algo por el chat de la videoconferencia, muchas veces no me da tiempo a escribir. Y si usaría el micrófono y me tocara con un profesor que no me ha conocido en persona, quizás no me entendería bien lo que le quiero preguntar. Muy bien, ha sido una situación, evidentemente la Universidad de Salamanca es una universidad presencial, una situación que nos ha sorprendido a todos, una situación de cambio rápido tanto para docentes como para discentes, para los estudiantes, que nos hemos tenido que acoplar ahí de la mejor manera posible, de la más óptima. Es bueno lo que nos dices, tomamos también nota porque quizás es importante comunicar a tu profesorado el que necesitas un tiempo extra o que esté más pendiente del chat, en la manita esa que se puede pinchar para que formuléis vuestras preguntas, pues en el caso que sea Mercedes Torrecilla, que haya un tiempo extra para que a ti te dé tiempo a teclear o formular esa consulta. Agradecemos tu testimonio, Mercedes. Y Inmaculada Tejedor, ¿qué voy a decir de ti? Pues que gracias siempre por contar con tu testimonio y que, bueno, querías un poco contestar las 3 preguntas con un hilo conductor que tú habías hecho, así que cuando quieras nos cuentas un poco cómo has vivido el tema del confinamiento, de la pandemia y cómo lo has afrontado y en el ámbito universitario cómo se ha visto afectado. Vale. Cuando quieras, Inmaculada. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a esta casa, a la Universidad de Salamanca, al Servicio de Atención a la Discapacidad, a José Ángel, por invitarme a este acto. Quisiera hablar sobre la discapacidad psíquica derivada de una enfermedad de salud mental. Yo estoy diagnosticada desde hace 22 años con un episodio depresivo mayor grave, con 17 añitos, actualmente con un trastorno bipolar maníaco-depresivo. Quisiera contextualizar lo que significa padecer una enfermedad mental en este contexto en el que estamos aquí hablando, y más en un día como hoy, día 3 de diciembre, reivindicando los derechos de las personas con discapacidad, para poder después vosotros, ¿no?, entender lo que una pandemia o lo que el COVID o lo que puede provocar una persona que padece una enfermedad crónica. Siempre leyendo a grandes genios de la historia, tenemos a Stephen Hawking, el científico que padece esclerosis lateral amiotrófica, ¿no?, y dice que la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Albert Einstein decía que la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar, o Charles Darwin cuando decía que la especie que sobreviviría no era ni la más inteligente ni la más fuerte, ¿no?, sería la que se adapta a los cambios. Quisiera por ello, bajo este marco, al padecer una enfermedad mental o una discapacidad, la palabra adaptación en nosotros es clave. Constantemente en nuestra vida diaria estamos adaptándonos a esta situación que vivimos. La mía propia, que quisiera compartir a nivel personal,
Yo soy una niña desde muy pequeñita con una ictiosis congénita en la piel de un pueblo, viviendo en una infancia muy feliz con mis padres y mis 3 hermanos hasta los 14 años, con unos padres cuyo interés siempre fue, es y será la formación, la educación impregnada en valores como el valor del esfuerzo, la honestidad, la humildad, la fe cristiana y el deporte. En ese contexto yo curso mi EGB con nota media de sobresaliente, siempre era autoexigente, siempre quería el 9, quería el 10. Vine a estudiar COU y BUP a Salamanca y mi sueño desde muy pequeñita era ser médico, investigar una enfermedad física que padecía, que era la ictiosis, que me la diagnosticó el doctor Pablo Unamuno, nieto de Miguel de Unamuno, que es importante decirlo aquí en esta casa, que es la Universidad de Salamanca. Entré con 17 años a cursar primero de la licenciatura de Medicina en la Universidad de Salamanca. Conseguí palpar ese sueño, lo palpé, lo digo, porque no lo pude conseguir. En ese momento, cuando en el 99 me inserto en el edificio de ladrillo rojo en la Facultad de Medicina, saco mi primera matrícula de honor, etimologías griegas del vocabulario médico, pero en ese momento, en enero del 2000, mi abuelo fallece y a partir de ahí se desencadena un shock cerebral en mi cerebro, un episodio depresivo mayor grave. En esos momentos se me trata y mis médicos me dicen que no puedo seguir con medicina, mi sueño, mi vocación. Tu cerebro no tiene la capacidad cognitiva para afrontar medicina, exige un nivel de concentración, de memoria que durante tiempo no vas a tener y este episodio se va a cronificar. Vas a tener que tratar esta enfermedad de por vida. Me adapté a las limitaciones que me había generado la enfermedad. Sufrí mucho, pero tuve los medios para poder adaptarme y continuar. Por ello, hoy en la pandemia tenemos también medios para seguir continuando y seguir mirando hacia adelante. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Para mí ese fue un antes y un después en mi vida. Afortunadamente tuve unos padres y me tuve a mí misma para entender que tenía que seguir luchando, aunque ya no estudiando medicina. Amo y amaba y amaré siempre darme a los demás, a los niños, para enseñarles. Cursé grado de maestra de educación infantil, supuso un cambio a nivel intelectual inmenso. Soy licenciada en psicopedagogía por la Universidad de Salamanca. Oposité a maestros de la Consejería de Educación de Castilla y León, pero en la fase de prácticas, con un brote de mi enfermedad, de mi trastorno bipolar, no la supero y me arrebatan la plaza. Me tengo que volver a adaptar. Es un proceso de adaptación constante, a fuerza de esfuerzo, de sacrificio, con enorme fuerza de voluntad, trabajo y perseverancia. Mi centro base de minusvalía me comenta que la enseñanza es un factor de riesgo, que no puedo ser maestra. De nuevo, a nivel laboral, adaptarme y con la mente abierta, adaptarme a los cambios. Oposité al Ayuntamiento de Salamanca para una interinidad de auxiliar de biblioteca. Estuve trabajando durante 2 años. Ahora era bibliotecaria. Como no salían plazas, después, en la pandemia del COVID, y ya voy a atajar este tema, quería reencontrarme con el profesional sanitario y con lo que dentro de mí es la vocación de ser médico. Y estoy cursando el ciclo de grado medio de formación profesional de técnico de farmacia. Al hacer este relato lleno de superación, de adaptarme constantemente, no sería justo ni verdadero acabarlo en un día como hoy sin explicar las limitaciones que mi enfermedad me ha generado y me genera. El tratamiento cada 8 horas farmacológico, las crisis de angustia, la irritabilidad, la ansiedad, los pensamientos en bucle, las rumiaciones, los episodios depresivos, los pensamientos autolíticos, brotes que han requerido de hospitalizaciones, de ingresos, falta de apetito, anhedonía, astenia, sedación, procesamiento de la información muy lento, con una capacidad cognitiva más deficitaria, ganancia de peso, retención de líquidos. Actualmente ya es una patología crónica, pautada y tratada desde diferentes perspectivas: psicoterapia, farmacología, compromiso personal, actitud positiva, gestión de emociones, registro de pensamiento. Es este mi día a día. Hoy, más que nunca, reivindico la visibilización de la enfermedad mental, del trastorno bipolar que padezco, las campañas de sensibilización e información, para que vayan desapareciendo el tabú, el estigma a la enfermedad mental. Yo padezco una
una diabetes, se dice, yo padezco una depresión, y no lo decimos, no lo verbalizamos, no lo exteriorizamos. Es hora de hablarlo, de expresarlo y sobre todo reivindicar la dotación de recursos económicos para que no haya esas listas de espera, esa atención psicológica, un psicólogo que te puede derivar, tardar años, unas consultas a tu psiquiatra, a tu médico de 6 meses. ¿Cómo estoy abordando el tema del COVID? A nivel personal, mi hermano mayor en septiembre de 2020 tuvo una neumonía pulmonar unilateral bacteriana. Su saturación de oxígeno era muy baja. Es un chico de 42 años y tenía fiebres muy altas. Pensábamos que era COVID. Estuvo ingresado en la planta cuarta. Le hicieron las 2 pruebas PCR. Dio negativo. Yo, como vivía esos días con él, también me las hicieron a mí, pero tuve que estar confinada durante 2 semanas. Di al final PCR negativo. El confinamiento fue duro porque venía de una recaída en febrero de 2020 de mi trastorno bipolar, y en la ictiosis que tengo, el hecho de no poder salir me generaba que los poros de la piel no respiraban, entonces la melatonina, la luz, pues era menor, claro, y entonces tuve un brote. A nivel emocional o afectivo, sobre todo en la relación con mis hermanos, nos hemos llamado más, las relaciones han enriquecido, nos hemos podido comunicar más. Considero que somos una familia muy creyente, yo soy muy creyente. La fe cristiana es un recurso esencial para mí en mi trayectoria de vida, que defiendo desde mi valentía y autenticidad. Mi madre a las 5:30 en el confinamiento tocábamos la guitarra y nos hicimos unas canciones, ponía el altavoz y nos poníamos a cantar las canciones de misa de toda la vida. En los santos, por ejemplo, pongo ejemplos de la vida cotidiana porque necesitamos escuchar algo que nos llegue. Eran los santos, mi padre falleció hace 4 años, no pudimos ir por el tema del COVID. A nivel social, yo no suelo salir mucho, pero las carreras populares de los domingos, con las familias de los amateurs, de los compañeros de carreras, no se han podido organizar. Entonces, tomar un refresco, pues en casa tomas una Coca-Cola, te coges unas patatas fritas y te tomas, ves una película. Sobre la sociedad, los cambios que he visto, las nuevas adaptaciones, al principio yo percibí que podría ser y debería ser una gran oportunidad para dar lo mejor de nosotros mismos. Los aplausos de las 8 de la tarde, la reivindicación por el personal sanitario, ojalá se viera aunada por la dotación de recursos económicos y presupuestos para ayudar al profesional sanitario. Al principio vi la empatía entre unos y otros, la comprensión, el darnos cuenta, como por ejemplo el aire estaba más limpio, o a nivel ambiental, las medidas a nivel económico que no llegan, las ayudas del ingreso mínimo vital. También creo que es una excelente ocasión para darnos cuenta de que somos muy poquita cosa el ser humano. Un virus nos ha hecho ponernos todos de arriba para abajo y de abajo para arriba, y que a veces pues, para avanzar hay que adaptarse. No pasa nada por no ir al bar, como he dicho antes, nos tendremos que adaptar. No pasa nada porque a lo mejor en Navidad no estemos 10 o 11 personas. Percibo que la gente en general, y con el tema de las vacunas igual pienso que se va a relajar y considero que no es así. Y para enfrentarme pues a estas novedades, pues es fundamental, ha sido el pararme a reflexionar, el tener un horario, una rutina, hacer cartas de ánimo para enviar al hospital de aquí de Salamanca. Y nada, en la universidad estaba estudiando el grado de Información y Documentación, y desde el Servicio de Atención Psicológica, desde Deportes, pues a nivel online nos han mandado propuestas, yo sigo con mi psicólogo. Desde la universidad también, las clases, que yo tenía 2 asignaturas para mayo, no fueron presenciales, pero las 2 profesoras que tenía, fenomenal, porque hice los 2 exámenes que me quedaban a nivel online. Tengo que agradecer a Diane Cusal también el proyecto que ha tenido para el virus. Sí que tenía pendiente, con la universidad habían salido 4 becas contrato para personas con discapacidad, pero el INSchool al final decidió que no podía ser. Así que nada, no quisiera acabar la intervención sin transmitir un mensaje de luz y de esperanza, creyendo en la gran capacidad y potencial del ser humano de enfrentarnos a este reto,
y bueno, pues ayudarnos y sobre todo pensar que nos definen las acciones y los hechos como el de hoy y el de transmitir esa luz en toda la tiniebla de la pandemia. Gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Es loable, es digno. Sobre todo tenemos aquí compañeros, mi compañera amiga también Rosa de Salud Mental Salamanca y el presidente, pues que una persona, que una estudiante universitaria diga, bueno, que es verdad que con respecto a otros tipos de discapacidades siempre el tema de la salud mental como que nos da vergüenza, nos da miedo, está mucho más estigmatizado, entonces es un fiel exponente a la reivindicación inmaculada, por eso es acólita nuestra y en todos los foros que podemos estamos juntos. Muchas gracias a las dos en presencial y a continuación también queremos dar voz a través de los vídeos a estudiantes, no al uso, a estudiantes que se han hecho un espacio dentro de la Universidad de Salamanca, estudiantes que pertenecen al programa de Universal, estudiantes vuestros, son socios de todas las entidades que estáis aquí representadas, estudiantes que también han estado disfrutando de este Paraninfo de nuestra universidad, ciudadanos de primera que hasta el momento estaban excluidos de nuestra sociedad y a la cual la Universidad de Salamanca le ha buscado su espacio, su hueco como ciudadanos de primera que son, y son los todos los que componemos Universal ya por tercer curso consecutivo y del cual tenemos de estar orgullosos porque somos la primera universidad que ha puesto este tipo de proyecto de verdadera inclusión educativa hacia personas con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental que no entran por el cauce ordinario de los establecidos ya en el acceso a la Universidad de Salamanca. Entonces, se les ha grabado porque por el tema de la pandemia no podemos, hemos tenido que hacer una vertiente semipresencial y los tenemos en el vídeo, compañeros, cuando queráis. Gracias. ¿Cómo ha afectado a tu vida el COVID? Pues me he sentido un poco rara, la verdad. Sí, ¿y eso por qué? Pues porque con la mascarilla pues no puedes ver a la gente, no puedes avanzar. Y he sido muy cariñosa. Muy bien. ¿Sí? ¿Y el cambio de rutina lo has notado mucho? Sí, al principio un poco sí. Sí, vale. ¿Y cómo has hecho frente al COVID? Pues poco a poco y con paciencia, ¿no? Como paciencia, sí. Estoy leyendo mucho, viendo muchas series. Sí, ¿y te has adaptado bien a la situación? Sí, yo enseguida me he adaptado bien. Vale. ¿Y qué ha cambiado en Universal con el COVID? ¿En qué has notado cambios? Pues ahora se intenta hacer aquí, en el centro, y antes pues se salía a la calle. ¿Y cuál te gustaba más? Pues allí, en la uni. ¿Y por qué te gustaba más allí en la uni? Porque podía salir, o sea, vale. Veía a los jóvenes y por ahí. ¿Cómo ha afectado a tu vida el COVID? Un poco Cuéntanos, ¿en qué te ha afectado? Cuando dijeron que nos teníamos que ir a casa... El aburrimiento, ¿sí? Sin ir a ningún sitio. ¿Y cómo te has sentido? El estar varios meses en casa metido. Al principio bien, pero estuve viviendo con mi hermano Julio antes de que se marchara a Logroño. Sí. Pues nos peleábamos porque íbamos todo el tiempo juntos. Sí. ¿Y te ha costado adaptarte a la situación con el COVID? Sí, un poco. ¿Y en qué has notado más dificultades? ¿En qué? ¿Probar cosas nuevas o qué? Claro, en las medidas estas de distancia, en lo de tener que limpiar. ¿En qué te has visto más dificultades? En la distancia Vale. ¿Y qué ha cambiado aquí en Universal? ¿Qué cambios has notado? Pues de ponerse la distancia, sentarnos en nuestro propio sitio. ¿Sí? Y creo que... ¿Y algún cambio más? De que siempre que íbamos allí a la universidad, lo que hacíamos algún acto al principio de curso, ¿o eso no lo echamos de menos? ¿Qué echamos un poco de menos? ¿Es que la máquina de las comidas? Claro que sí. ¿Las máquinas de comida, Solo por merendar una cosa. Ah, mira.
¿Y los compañeros y los profes o no? Sí. ¿Cómo ha afectado a tu vida el COVID? Pues un poco triste porque al principio nos podíamos abrazar con todos mis sobrinitos y mi hermana y el cuñado y ahora pues al venir este bicho tan malo ya no lo puedo hacer. Yo me pongo bastante triste. Muy bien, María. ¿Y cómo te has adaptado a la situación? Pues poco a poco porque lo he pasado fatal. Sí. ¿En qué lo has notado más? Pues sobre todo en que antes podía ir al cine tranquilamente y ahora pues no lo he vuelto a pensar. ¿Y el cambio de venir aquí a Insolamis a la universidad, el tenerte que ir a casa, cómo lo llevaste? Lo llevé mal porque tanto a ti como a Alicia y demás gente os echaba mucho de menos. Vale. ¿Y en qué crees que ha cambiado ahora la situación de Universal debido al COVID? Pues que ahora, por esta regla de 3, tenemos que estar aquí y no podemos abrazarnos contra nuestros compañeros y demás. Y de Alicia y Maribel. ¿Cómo ha afectado a tu vida el COVID? Mucho miedo a esas cosas. Vale. ¿Y cómo te has sentido esta cuarentena? ¿Cuándo has estado en casa? Muy aburrido, tenía mucho miedo ir a las calles y las cosas. Vale. ¿Y qué has hecho durante la cuarentena? ¿Cuándo has estado en casa? Haciendo ejercicios que me mandan y esas cosas. Vale. ¿Y te costó mucho adaptarte a volver a estar en casa? Sí. ¿De pasar de aquí al centro a estar en tu casa? Sí. ¿Y por qué? Cuéntanos. Porque tenía mucho miedo y tenía mucho... Vale. ¿Y has notado mucho cambio ahora con esto del COVID aquí en la universidad? Sí. ¿En qué has notado el cambio? El sitio que íbamos siempre allí. ¿Y cuál te gusta más? ¿Allí en la universidad o aquí? Allí. ¿Por qué? Porque contamos con compañeros. ¿Cómo ha afectado a tu vida el COVID? Pues cuando estamos en cuarentena, pues estaba yo tranquilamente haciendo cosas que nos mandó aquí en Insolamis, también en Ciudad y todo, y no estaba aburrida ni nada. Ah, mira, ¿y te costó mucho adaptarte a la situación? Sí, porque no estaba aburrida, pero lleva de menos a mis compañeros. Vale, ¿y adaptarte a la nueva situación aquí en el centro y en la universidad? Sí. Sí. ¿Y qué cambios has notado en Universal ahora? Pues que me gusta más allí que aquí. ¿Por qué? Porque ahí puedes hacer muchas cosas, te juntas con compañeros de AFI, de los amigos de AFI, con la clase y todo. Y ahora que estamos aquí, no podemos. ¿De emociones cómo te has sentido? Aburrido. ¿Aburrido? Vale. ¿Y cómo te has adaptado a la situación? ¿De venir aquí todos los días en Insolamis de repente? Ya, poco a poco. Sí, ¿te costó mucho o poco el adaptarte? Mucho. Sí. ¿Y cómo ves la Universal ahora mismo? Distinta. Me gustaba más ir allí. Sí. ¿Y qué te gustaba de ir allí? Las clases. Gracias a todos nuestros estudiantes Universal, que en este caso han sido grabados los de Insolamis, pero teníamos de Asprodes, tenemos de Salud Mental, tenemos de Aspace, de todas las entidades de Fundación Aviva, de todas. Coincidió el testimonio de ellos. Gracias, Esther, Guillermo, María, Óscar, Raquel, Víctor. Es cierto, pienso que echan en menos pues lo de todos, el contacto, el vernos, el tocarnos, el compartir espacios normalizados en la Facultad de Ciencias Sociales con el resto de compañeros, el compartir sus baños, sus máquinas de sacar sus cafés, sus chuches, de hacer una vida totalmente normalizada. Hemos optado, en la medida de lo posible, pues lo que las restricciones nos dejan. Tenemos ahí un modelo online, otro modelo presencial en las entidades, pero
sin unir grupos de convivencia, porque no es posible por el momento. Ojalá llegue pronto esa vacuna, porque según están diciendo seréis los primeros en ser beneficiarios de ella, y esperemos volver a reestructurar y a reinventarnos otra vez donde estábamos. Bien, también quería decir que la Universidad de Salamanca en el mes de septiembre aprobó en Consejo de Gobierno un protocolo COVID para todos los estudiantes universitarios que por el tema de su discapacidad, de su enfermedad crónica, que no pudieran asistir de forma presencial a las clases presenciales, lo solicitaran para seguir la modalidad online. Y pues un componente de estas personas que se han visto beneficiadas de este protocolo es Víctor González, un estudiante nuestro que va a dar testimonio a través de un vídeo, cuando queráis. Estoy grabando este vídeo por el Día Internacional de la minusvalía. Me han hecho algunas preguntas para poder responder, así que vamos a ello. ¿Cómo ha afectado a tu vida el COVID, mi vida diaria? A ver, principalmente como todo el mundo. No poder ver amigos, familiares, siempre es difícil, es duro. Pero bueno, se puede superar. Y en cuanto a mis estudios, la verdad es principalmente las clases online, es lo único que me ha afectado. Yo he seguido estudiando y he seguido sacando la carrera adelante. ¿Cómo me he adaptado? Principalmente haciendo todas las medidas de precaución posibles que nos han pedido. Lavado de manos, mascarilla, distancia social, intentar no salir demasiado de casa. En general, todo lo que una persona sensata se puede ocurrir hacer. ¿Qué ha supuesto para mis estudios el COVID? Realmente el COVID ha dificultado un poco. Las clases online no es lo mismo que una clase presencial, no se entiende lo mismo, y seguro que para los profesores tampoco ha sido fácil adaptarse a este tipo de enseñanza. Pero no ha afectado podría decirse que fuertemente a mis estudios el COVID han dificultado, pero se puede seguir adelante, todo el mundo puede seguir adelante. Simplemente ha sido cambiar nuestra vida diaria y nuestra forma de aprender y estudiar. Muchas gracias, Víctor. Creo que una palabra común en todo este día es adaptación. El ser humano, por naturaleza, somos un animal social totalmente voluble, maleable y con una capacidad de adaptación increíble. Por eso seguimos sobre la faz de la Tierra y no a veces tratándola como ella debiera. Bien, antes de clausurar esta jornada, queremos agradecer también a la Fundación Prevent el que nos haya permitido utilizar un vídeo que quizás todos y todas conocéis, que es el de lo incorrecto, que a través de él hemos querido sensibilizar a toda la población universitaria en todos los campus de Béjar, de Zamora, de Ávila y de Salamanca, a través de unos pósters que todas nuestras colaboradoras pusieron ayer por la tarde con unos códigos QR para incitar a todos los estudiantes a que le hicieran el clic y lo vieran. Es muy cortito y nos gustaría visionarlo para que sepamos todos un poco el ver cómo comportarnos de forma correcta con una persona con discapacidad, porque a veces nos ponemos nerviosos, nos alborotamos, no sabemos cómo acceder a ellos, aun con la mejor de nuestras intenciones de querer echar una mano, lo estamos fastidiando. Y entonces algo tan sencillo como pregunta, vamos a preguntar, pues lo hacen de una forma muy pedagógica la Fundación Preven, y entonces nuestro agradecimiento a ellos porque nos autorizaron a divulgarlo para este día conmemorativo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Compañeros, cuando queráis. Te devuelvo 50 y 20. Es por ahí. Todo recto.
¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona, sin dirigirme la palabra, lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no era consciente que su padre era diferente hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Bien, vídeo pedagógico, sencillo y clarividente, para que todos sepamos un poquito el día a día cómo comportarnos, cómo ceder esa ayuda hacia una persona con discapacidad, gracias a la Fundación Preven. Y llegamos al final de esta entrañable jornada. Me queda daros las gracias a entidades, colaboradores, Inmaculada, Mercedes, los compañeros que están detrás de las cámaras, todos los compañeros y colaboradores que habéis estado ahí, Lorenzo, a nuestra directora por creer y por aguantar a los técnicos de discapacidad y por apoyarnos, importantísimo que estas personas que nos dirigen o que tenemos un poco a cargo de nuestra organización, que crean en nuestro trabajo y nos apoyen, a veces en discapacidad, que tenemos unas metas un tanto inciertas o de locura de ir como el salmón contracorriente, pero quizás eso es lo bonito y lo que nos caracteriza, ¿no? A todos los técnicos y técnicas, voy a decir, aunque a veces suena un poco raro, pero compañeros y compañeras siempre, al fin y al cabo, que trabajamos en discapacidad, que es uno de los terrenos tan bonitos. Muchas gracias a todos y a todas. A vosotros.